miércoles académico. Hoy la oportunidad es para el servicio de neumología pediátrica. Mi nombre es Luis Fernando Sánchez y mi compañero Santiago Moreno. Y tenemos hoy el gusto de hablarles sobre bronquiolitis obliterante, de la inflamación aguda a la obstrucción irreversible. Queremos darle agradecimiento a nuestras tutoras, la doctora Marta Cuellar y a la doctora Mónica Méndez, neumólogas pediatras de la Clínica Sommer y el Hospital General de Medellín, y también pues agradecerle a la doctora Yurani Quiñones, otra neumóloga de la Clínica Sommer que también nos acompaña. Bueno, entonces para darle pues como preámbulo a la charla, entonces vamos primero a hablar de un caso clínico que tuvimos en el Hospital General de Medellín y ya con el caso clínico a medida que lo vamos a ir resolviendo, posteriormente pues vamos a ir desarrollando la charla. Entonces tenemos un paciente que ingresa al servicio de urgencias del Hospital General de Medellín por dificultad para respirar. Era un paciente de 10 meses de edad, sin antecedentes patológicos, ingresa acompañado por su madre de 37 años y ella refiere que él había iniciado con un cuadro clínico de 2 días de evolución. Rinorrea hialina, congestión nasal, tos seca escasa, sin fiebre. ¿Por qué tomó la decisión de consultar? Porque el día de consultar al servicio de urgencias en la madrugada comenzó con dificultad para respirar, le sentía el pecho apretado y no tenía pues como otro síntoma adicional. Importante resaltar de este paciente es que cuando nosotros evaluamos los antecedentes de este paciente, pues fue un producto de segundo embarazo, fue controlado, fue un embarazo gemelar, él era el gemelo número 1, fue un paciente a término de 38 semanas con un peso adecuado, tuvo una buena adaptación, tuvo una caída de cordón temprana y adicionalmente pues no tuvo como compromiso pues como al momento de realizar el meconio, sino que en las primeras 24 horas realizó su primera deposición. Tamizaje metabólico negativo, patológico negativo, no tenía alergia en la familia, no tenía antecedentes de asma, no tenía antecedentes de atopia. O sea, hasta el momento vamos con un paciente que era un paciente sano. Dentro de su hospitalización, cuando ingresa al servicio de urgencias con retracciones subcostales y de saturación, movilizando secreciones, crépitos en ambos campos pulmonares, por lo que se inició oxígeno suplementario y adicionalmente pues medidas de soporte como lavado nasal y terapia respiratoria. Se le realizaron unos paraclínicos al momento del ingreso, en los cuales no se encontraron pues elevación de reactantes y se le tomó una plaquita de tórax en la que se ve pues esta imagen. Entonces tenemos una radiografía de tórax de un paciente de 11 meses de edad, ¿cierto? Vemos que hay signos de atrapamiento aéreo, vemos una horizontalización de los arcos costales, adicionalmente pues de que tenemos un aumento de los espacios intercostales. Tenemos unos opacidades reticulares difusas, que pues va muy a favor pues del compromiso inicial que habían pensado pues en un cuadro de bronquiolitis. Dentro de su estancia en el servicio de urgencias, entonces el paciente continúa con signos de dificultad respiratoria, ya tenía manejo de soporte instaurado y el paciente pues empieza a requerir nuevamente eh, más oxígeno, más litraje, por lo tanto pues deciden trasladarlo a UCP, en donde se le coloca cánula nasal de alto flujo y y posteriormente, al no presentar mejoría, pues requiere paso a ventilación mecánica no invasiva y está ventilado de manera no invasiva más o menos 5 días. Dentro de su estancia en la UCI pediátrica, se le realiza un aislamiento de adenovirus y con las medidas de soporte, sin necesidad de iniciar tratamiento antibiótico, el paciente empieza con mejoría progresiva, empieza a tolerar desmonte de parámetros respiratorios y se le retira el oxígeno 72 horas previo al alta y se da egreso, ¿cierto? En seguimiento pues por pediatría, como un paciente completamente sano, con un antecedente de hospitalización de un cuadro previo de bronquiolitis por adenovirus. Y esta es la última placa con la que se va, que continúa igualmente con signos de atrapamiento aéreo. Incluso en esta placa ya se ven atelectasias laminares, que se puede ver como que se insinúa una doble silueta cardíaca, y esta fue con la plaquita que se fue, pero nunca llegó a realizar opacidades alveolares.
Listo, entonces, una vez teniendo en cuenta el caso clínico que Santiago nos expuso, vamos a estar muy pendientes a medida que vamos desarrollando la presentación, porque aquí vamos encontrando algunos tips que nos van a servir para entender un poquito más la patología. Debemos tener en cuenta entonces que cuando hablamos de bronquiolitis obliterante, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que, a pesar de eso, es rara en su presentación y algo muy importante a tener en cuenta, que es irreversible. Esta va a iniciar con una lesión a nivel del epitelio bronquiolar. Esto lo pudimos observar en el caso clínico, que fue un niño que desarrolló una bronquiolitis inicialmente, pero que en el tiempo este va a empezar a tener una respuesta inflamatoria y unos cambios fibróticos a nivel de esa vía respiratoria pequeña, que finalmente va a llevar a que se presente una obliteración y un estrechamiento luminal. Cuando hablamos de bronquiolitis obliterante, son pues múltiples las causas. Por lo general en pediatría casi siempre hacemos referencia, o la mayor proporción está en la bronquiolitis obliterante de origen posinfeccioso, que se va a conocer como BOPI. Pero también tenemos otro tipo de bronquiolitis, que es la relacionada posterior a trasplantes pulmonares o a trasplante de médula ósea. Y adicionalmente hay otras relacionadas también con enfermedades inflamatorias y otras con la ingesta de ciertos tóxicos. Cuando hablamos entonces de la posinfecciosa, debemos tener en cuenta o recordar que el adenovirus es el agente etiológico principal, pero pues existen otros que vamos a ir desarrollándolo a medida que avancemos en la presentación. Como es tan rara la presentación de la bronquiolitis obliterante, se debe también tener presente que tanto la incidencia como la prevalencia no son exactas, y los datos que se tienen pues son a nivel de Latinoamérica, estudios que se han realizado en Argentina, en donde se puede observar que la principal causa de bronquiolitis obliterante posinfecciosa está relacionada con el adenovirus. Pero de adenovirus, importante tener en cuenta que los serotipos 3, 7, 11, el 1, 5 y 21 son los que mayor prevalencia tienen. Pero específicamente en un estudio que se realizó entre Argentina y Chile, se encontró que los serotipos 3, 7 y 11 son los que principalmente predominaban en esta población, y adicionalmente también fueron encontrados en Australia y en Nueva Zelanda. Pero no hay que dejar atrás que la mortalidad por bronquiolitis obliterante posinfecciosa relacionada con el adenovirus alcanza hasta un 15% de los casos, y en la población amerindia en Argentina, en un estudio que realizaron, encontraron incluso que había relación con el HLA-DR8 y el DQB1. Este alelo se encontraba presente en esta población y esto los hacía más susceptibles al desarrollo de bronquiolitis obliterante. Pero como les hablé que no solamente era de origen posinfeccioso, también encontramos la bronquiolitis obliterante, que está en relación al trasplante pulmonar. Esta se conoce como el síndrome de bronquiolitis obliterante y va a afectar aproximadamente el 50% o más de esos pacientes que sobreviven a un trasplante pulmonar. Esta es una de las principales causas de pérdida de injerto. Es una de las causas principales de pérdida del injerto y muerte en estos pacientes, y la incidencia va oscilando entre el 9.5, el 38.9 y el 61.6% al año, a los 5 años y a los 10 años después de que este paciente ha sido trasplantado. Y adicionalmente, también debemos tener en cuenta que está en relación con el trasplante de células hematopoyéticas. Aquí la incidencia es del 2 al 6%, pero estos pacientes que desarrollan bronquiolitis obliterante, el 100% hacen enfermedad de injerto contra huésped. Pero entonces, algo a tener en cuenta y de lo que queremos que recuerden durante la presentación del caso clínico, es que existen unos factores de riesgos relacionados para el desarrollo de bronquiolitis obliterante. La literatura menciona que dentro de los que mayor relación tienen está el sexo masculino, aquellos pacientes que ingresan con hipoxemia en el momento de la presentación, y aquellos relacionados con el proceso infeccioso principalmente. Se ha visto entonces que la duración de la fiebre mayor, es decir, que sea más de 8 días, que tengan un compromiso multilobar o que hayan requerido ventilación mecánica,
son los que mayor factor de riesgo tienen, pero adicionalmente a eso, también se ha encontrado que las coinfecciones y los antecedentes de atopía son también un factor de riesgo importante para el desarrollo de bronquiolitis obliterante. Es por esto entonces que quisimos traerle este artículo publicado en el 2025, donde habla de cuáles son esos factores de riesgo que se encontraron en pacientes con bronquiolitis obliterante, donde la causa fue Mycoplasma pneumoniae. Eso fue un estudio retrospectivo que se hizo del 2016 al 2022 en un hospital en Beijing. Aquí tomaron pacientes que habían cursado con una infección tipo neumonía por Mycoplasma pneumoniae y la intervención o lo que ellos quisieron evaluar fue cuáles eran esos factores de riesgo para el desarrollo de bronquiolitis obliterante. Entonces, en esta tabla podemos observar que de 981 pacientes, 72 pacientes desarrollaron bronquiolitis obliterante posinfecciosa y de ellos, con una P estadísticamente significativa, se encontró que el sexo masculino, las condiciones atópicas, la presencia de rinitis alérgica, asma y la duración de la fiebre que sea mayor de 8 a 14 días, pues se había visto relacionada con el desarrollo o un factor de riesgo para bronquiolitis obliterante, no distando entonces de la presentación anterior y en algunos relacionándose con lo que el paciente presentaba. Adicional a esto, pues quise señalar en la tabla que todos estos pacientes pues, van a cursar con fiebre y con tos. Y aquí fue cuando ya se hizo una comparación entre el análisis univariado y multivariado, en el cual podemos encontrar también que cuando se hizo el análisis multivariados eran múltiples los factores de riesgo relacionados, pero cuando se hacía el análisis multivariado encontrábamos que la ventilación mecánica, la coinfección, el tener una bronquiolitis difusa y tapones mucosos también se encontraban asociados al desarrollo de bronquiolitis obliterante, siendo esto estadísticamente significativo. Entonces, si recuerdan, a medida que hablamos de la epidemiología, mencionábamos que eran múltiples las causas de bronquiolitis obliterante. La más importante en la población pediátrica, la de origen posinfeccioso, encontrando así que el adenovirus es el principal germen relacionado con el desarrollo de la misma. Pero en segundo lugar encontramos el Mycoplasma pneumoniae y también tenemos al virus sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza, sarampión y la varicela. Pero como no es el único origen de la bronquiolitis posinfecciosa, pues también debemos recordar aquellos pacientes que son sometidos a un trasplante de médula ósea, posterior a un trasplante pulmonar y otras causas como las de origen autoinmunitario, como las vasculitis, Sjögren, o los relacionados con la inhalación de ingesta o inhalación de tóxicos, como el óxido de nitrógeno y el amoníaco. Bueno, entonces, para continuar la charla, entonces vamos a seguir con la parte de la fisiopatología. Entender esta parte de la enfermedad es importante porque con esto entendemos tanto las imágenes radiológicas pues, como las ayudas diagnósticas y los hallazgos en las imágenes, y también pues entendemos como la parte de la presentación clínica. Como ya bien dijo Luis, entonces vamos a tener un daño epitelial, que ese daño epitelial no necesariamente tiene que ser secundario a una infección, ¿cierto? Puede ser por tóxicos, puede ser por autoinmune secundario a trasplante pulmonar o a médula ósea, y también pues lo que más comúnmente encontramos, pues posinfeccioso por adenovirus. Es importante tener en cuenta entonces que vamos a tener varios procesos que van a generar una agresión del tracto respiratorio y que entonces esa lesión de ese daño, esa lesión de ese tracto respiratorio me va a generar una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria pues va a tener dos caminos. El primero va a ser pues la reparación, la curación de la enfermedad y la formación de un tejido sano, ¿cierto? Pero para nosotros que vamos a hablar de esta charla, pues nos interesa el otro lado, que es cuando tenemos una respuesta inflamatoria exagerada, hay un predominio de proliferación de granulocitos y por lo tanto, pues la proliferación de fibroblastos y por lo tanto la formación de tejido de granulación. Por lo tanto, entonces vamos a tener fibrosis de la luz de la pared, principalmente de la vía aérea pequeña, ¿cierto? Y esto me va a generar pues una obstrucción de la misma. Esto es importante que lo veamos, pero no significa que lo vamos a poder clasificar en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque esto es una clasificación histopatológica. Es importante que tengamos muy en cuenta
y es que nosotros normalmente no vamos a mandar a un paciente con sospecha de bronquiolitis obliterante a patología. Listo, ahorita en diagnóstico vamos a hablar de histopatología y cuáles son las indicaciones. Pero yo les traje esta clasificación es porque es muy importante que nosotros entendamos que la bronquiolitis obliterante se puede manifestar de dos maneras, proliferativa y constrictiva. La proliferativa, entonces, ese tejido de granulación, ¿cierto? Forma pues unos pequeños pólipos y estos van a terminar generando una obstrucción pues, de esa vía respiratoria pequeña. Y tenemos la bronquiolitis obstructiva, que entonces vamos a tener, es una inflamación y un predominio de fibroblastos en su mucosa, que por lo general es la que principalmente se describe. Esto me va a generar pues un estrechamiento de ese lumen concéntrico y va a terminar provocando pues que el paciente pues tenga una obstrucción de la vía aérea que no sea reversible a largo plazo, ya que es tejido pues cicatricial. Esta vendría siendo como una tablita de fisiopatología que es muy bacana porque nos muestra dos cosas y es una, los mecanismos que ya están probados y los mecanismos que son hipotéticos. Entonces, en verde vamos a ver los mecanismos que ya están probados. Llega el adenovirus, lesiona el epitelio respiratorio, tenemos una reacción inflamatoria, está mediada principalmente por interleuquina 1, 6 y 8, ¿cierto? Esto va a generar una reacción inflamatoria, vamos a tener una persistencia de neutrófilos dentro de ese tejido, vamos a generar tejido de granulación, vamos a generar fibrosis y se va a generar la patología. Pero también hay otros mecanismos hipotéticos, ¿cierto? Que son teorías que pues proponen diferentes autores. Dentro de estas, pues entonces nos describen la alteración que tiene eh, el adenovirus, o mejor dicho, la facilidad que tiene el adenovirus para unirse a los receptores tipo CAR propios del epitelio, y estos son los que me facilitan que este microorganismo específico genere lesión del epitelio y genere toda la cascada inflamatoria que nosotros pues ya hablamos, ¿cierto? También pues vamos a tener una alteración en la cohesión o una disfunción en la cohesión entre las células del epitelio respiratorio, y también pues vamos a tener una alteración como con respecto a ese tejido de sostén del tejido del parénquima, que también pues va a generar pues como otros cambios que van a terminar pues generando la obliteración de la vía respiratoria, pero realmente los que están aprobados son cascada de inflamación por interleuquinas, persistencia de neutrófilos y fibrosis. Y ya acá pues continuar con el caso clínico, importante que ya tengamos en la cabeza todo lo que ha dicho Luis de los factores de riesgo y también miremos cómo fue la presentación clínica del paciente cuando reingresa. Entonces, esta es la evolución del paciente. La madre refiere que estuvo en casa con tos seca intermitente. Para el 23 de febrero inicia con congestión nasal, ¿cierto? Y el día 26 reingresa a la institución por un cuadro de 3 días consistente en congestión nasal y aumento de esa tos seca. Se enfoca como un segundo episodio broncoobstructivo. En esa hospitalización se inicia inhaloterapia e inician esteroide sistémico y el paciente persiste con broncoespasmo, dificultad respiratoria nuevamente pese al manejo, por lo tanto requiere traslado a UCI, inician cánula nasal de alto flujo, pero progresa a falla respiratoria y tienen que intubarlo a las 24 horas de haber ingresado al hospital. Se le realizó un FilmArray en donde se le aisló rinoenterovirus y adicionalmente una coinfección con Haemophilus influenza. Listo. Entonces, cuando empezamos a hablar del cuadro clínico de la bronquiolitis obliterante, principalmente de la bronquiolitis obliterante posinfecciosa, tenemos que tener en cuenta que esto es una historia, ¿cierto? Que vamos a empezar con una bronquiolitis típica, como ya vimos con el paciente anterior, es un cuadro que se autolimita, que responde al tratamiento de soporte y que en teoría el paciente se va sano para la casa. Pero como ya habíamos hablado y como vieron en la historia anterior, la madre refiere que estuvo en casa con tos seca intermitente, o sea, continúa con síntomas respiratorios crónicos. ¿Cuánto tiempo? Este paciente volvió al mes, o sea, 4 semanas, pero normalmente, pues, los síntomas respiratorios van a permanecer entre 4 a 8 semanas luego de esa respiración aguda. Generalmente es grave. El paciente de nosotros presentó una bronquiolitis grave en su primer episodio, pero eso es para cogerlo con pinzas, porque ahora más adelante les vamos a mostrar un cuadrito que nos muestra la presentación clínica de los pacientes y nos dice que no todos los pacientes se presentan de la misma manera. Algunos pacientes se presentan con síntomas leves, síntomas más larvados, incluso hay unos que hacen la primera bronquiolitis en casa, no se hace el diagnóstico
de esa primera infección y ya luego con estudios adicionales pues se logra llegar al diagnóstico, pero no siempre se presenta con bronquiolitis grave. Listo. ¿Qué signos vamos a tener los pacientes con bronquiolitis obliterante? Entonces, taquipnea, persistencia de las sibilancias, taquipnea, síntomas pues, persistentes en el tiempo, las sibilancias, crépitos, tos productiva e hipoxemia. Tenemos que tener en cuenta que adicional a estos síntomas, pues podemos tener otros síntomas de gravedad que puede ser falla del medro, aumento en el diámetro anteroposterior porque estos pacientes hacen un patrón obstructivo y acropaquia, hipertensión pulmonar. Como ya había dicho Lucho y lo habíamos hablado, no solamente la noxa que puede generar la inflamación crónica y terminar en bronquiolitis obliterante, tiene que ser por una infección. Entonces tenemos que los pacientes tras un trasplante de médula ósea van a presentar aproximadamente del 2 al 3% pues bronquiolitis obliterante. Y de ese 2 a 3% de los pacientes, más o menos a los 6 a 12 meses, van a presentar la enfermedad en su gran mayoría. La literatura habla de que el 100% presentan AIDS. Otros autores hablan de que la enfermedad de injerto contra huésped es la expresión a nivel pulmonar, pues, que la bronquiolitis obliterante vendría siendo la expresión a nivel pulmonar de la enfermedad de injerto contra huésped. El cuadro clínico es insidioso, los síntomas son muy similares y dependiendo si tenemos infecciones asociadas, pues vamos a tener pues, la presencia de bronquiectasias y normalmente vamos a sospechar colonización por pseudomonas, estafilo o aspergillus. Y cuando ya es por trasplante de pulmón, entonces esta vendría siendo la forma más frecuente de presentación de rechazo crónico al trasplante de pulmón. Los pacientes por lo general presentan cuadros asintomáticos o síntomas muy larvados que son inespecíficos, pero lo más importante con estos pacientes es que dentro de su presentación clínica, así como en el trasplante de médula ósea, es que no presentan fiebre, es poco frecuente. Cuando ellos presenten fiebre, nosotros tenemos que descartar que no sea pues una infección, pues que sea un cuadro infeccioso no adicionado pues como a una enfermedad obliterante. Este estudio que trajimos acá es muy similar al estudio que había traído Luis con respecto a la caracterización de los pacientes, pero nosotros lo traemos es por el hecho de que nos va a presentar varias cosas. Nos diferencia los síntomas clínicos del paciente, pues en los síntomas agudos al momento de presentar el primer cuadro infeccioso y también nos presenta los síntomas de los pacientes al momento de presentar bronquiolitis obliterante, dentro de los cuales encontramos dentro de la bronquiolitis obliterante ya síntomas como sibilancia, disnea y taquipnea como los síntomas más frecuentes. Vuelven y nos muestran también como los agentes etiológicos, pero esta parte también es muy importante en este estudio y es que ellos a través de la prevalencia de exposición que encuentran en ese estudio retrospectivo, lo que hacen es que me calculan una probabilidad de riesgo y encuentran que pues, los pacientes que son masculinos nuevamente, los pacientes que estuvieron expuestos a esteroides, los pacientes que tuvieron fiebre prolongada, pues tenían una probabilidad de riesgo mayor. Listo. Entonces, continuando con el caso clínico, entonces nuestro paciente que ya estaba en estancia en UCI, ¿cierto? Que ya estaba intubado, que ya tenía terapia inhalada, entonces nosotros por neumología lo valoramos a la semana, ¿cierto? Encontramos un paciente críticamente enfermo con soporte vasopresor, dentro de ese soporte incluía milrinone por hipertensión pulmonar, incluso llegó a requerir sildenafil y óxido nítrico. Persistía con signos broncoobstructivos, con la terapia inhalada y con el esteroide sistémico, y dado a que tenía un antecedente de una infección previa por adenovirus, dado que tenía unos síntomas persistentes por 4 semanas, pues entonces nosotros pensamos en bronquiolitis obliterante. ¿Qué pasa? Entonces, esta es la placa pues, que se le realizó al momento del ingreso al paciente. Continuamos nuevamente con síntomas, pues como es una patología que es obstructiva, nuevamente tenemos horizontalización de los arcos costales, aumento de los espacios intercostales, pero ya en este caso, pues ya tenemos una ocupación alveolar a nivel de la base pulmonar derecha. Listo. Esta vendría siendo la tomografía. Tienen que tener en cuenta de que no vendría siendo como el patrón en mosaico que normalmente se presenta en los pacientes con bronquiolitis obliterante, pero aquí se ve un poco que vendría siendo como esa diferenciación
de intensidades de grises dentro del parénquima pulmonar. Ahorita les explico la causa de eso y también pues la presencia de atelectasias. Esta no vendría siendo la tomografía usual de los pacientes con bronquiolitis obliterante porque la presentación del cuadro clínico de este paciente fue muy temprana, pero realmente sí se presentaba patrón en mosaico que es característico de los pacientes con bronquiolitis obliterante. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico de bronquiolitis obliterante, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Historia clínica, que buscando los antecedentes de una infección previa. El examen físico es más bien inespecífico. Ya vimos que los síntomas clínicos pueden ser de muchas, pues se pueden compartir con otras infecciones respiratorias, pero lo importante de la historia clínica es que esta enfermedad nosotros también tenemos que tener en cuenta y es que es de pacientes sanos. Entonces nosotros tenemos que descartar otras patologías obstructivas que me puedan generar síntomas similares. Entonces el asma grave, la fibrosis quística, ¿cierto? La aspiración crónica, los pacientes con displasia broncopulmonar. Dentro de otras ayudas diagnósticas que vamos a tener las pruebas de función pulmonar, las pruebas de pues, la imagenología y la histopatología. Entonces, la historia clínica, lo que ya hablamos, síntomas respiratorios, buscar antecedentes previos, el examen físico no es muy específico, ¿cierto? Y pasamos a las imágenes, listo. Entonces, radiografía. Entonces, la radiografía de tórax inicialmente puede ser normal y ya vimos que las placas que habíamos visto previamente pueden presentarse en un paciente con una infección respiratoria, una neumonía viral. Atrapamiento aéreo, podemos tener opacidades reticulares, normalmente son difusas, ¿cierto? Pero pues con la sospecha clínica de toda la historia clínica, pues podríamos empezar a llenarnos herramientas, pensar en el diagnóstico, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar, adicional a lo que ya habíamos visto, pues también podemos encontrar engrosamiento peribronquial, atelectasias, bronquiectasias y escape aéreo, que puede ser neumotórax o neumopericardio. Bueno, neumomediastino, perdón. Y la tomografía, que esta sí es muy importante. Entonces, en el mundo ideal, la tomografía de alta resolución la deberíamos realizar en inspiración y expiración. ¿Por qué? Porque la tomografía en expiración, entonces va a aumentar la sensibilidad de esta imagen, pero ¿cuál es la desventaja? Que entonces, principalmente esta patología se presenta en lactantes, o sea, menores de 2 años. O sea, que los pacientes no nos van a colaborar al momento de realizar la imagen. Entonces, estos pacientes van a requerir que los intubemos bajo anestesia general y con la ventilación, pues nosotros podamos realizar la inspiración y la expiración y la toma de la placa. ¿Qué vamos a encontrar en la tomografía? Normalmente el signo más patognomónico de esta enfermedad es las, las áreas de atenuación en mosaico y esto es secundaria que vamos a tener un parénquima que va a ser heterogéneo. ¿Cómo así? Vamos a tener zonas que van a estar hipointensas porque van a ser zonas que van a tener mucho aire, va a estar hiperinsuflado, van a tener, como vamos a tener zonas de la vía aérea que van a estar cerradas y van a funcionar como válvulas, van a tener como atrapamiento de aire y las vamos a ver más negras. Pero las zonas que vamos a ver más blanquitas es porque hay unos shunts que lo que pasa es que la circulación que está en el pulmón, ¿cierto? Las zonas que están hipoventiladas van a tener una contracción, pues va a haber vasoconstricción y eso va a hacer que vaya un hiperflujo a las zonas sanas del parénquima pulmonar. Y eso me va a generar que yo vea entonces unas zonas más opacas dentro del parénquima. También voy a poder encontrar otras cosas dentro de la tomografía, pero esa vendría siendo como el signo clínico más presente en estos pacientes. Puede encontrar bronquiectasias, puede encontrar engrosamiento de la pared bronquial. Listo. Este estudio, que fue el que habíamos visto ahorita, de la caracterización clínica, que también se los traemos por esto, es por el hecho de que ellos también evalúan la presencia de patrón en mosaico en los pacientes con bronquiolitis obliterante y se encontró que de los 308 pacientes que se evaluaron en este estudio, el 100% en la tomografía tenía patrón en mosaico. Bueno, y ya terminando la parte de la imagenología que vendría siendo lo que más nos ayudaría con respecto a la historia clínica y el antecedente de una enfermedad previa, entonces tenemos las pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar son importantes en esta patología, pero ¿cuál es el problema? Que tenemos dos pruebas de función pulmonar que realizamos principalmente, la oscilometría y la espirometría. ¿Cuál es el problema? La espirometría, pues sí, es un poquito más sencilla, mide la impedancia
del patrón respiratorio del paciente pediátrico, pero se puede realizar en pacientes mayores de 4 años. Entonces, como es una enfermedad que es más prevalente en los pacientes menores de 2 años, pues no va a ser tan fácil pues, hacer pruebas de función pulmonar en estos pacientes. Y la otra vendría siendo la espirometría, que realmente requiere una técnica al momento de realizar la evaluación. La literatura y normalmente sugieren que se realicen los niños mayores de 6 años, pero incluso los adultos muchas veces no son capaces de hacer esta prueba, porque es una prueba difícil de realizar y pues muchas veces los pacientes pediátricos no entienden cómo se realiza, pero la vamos a encontrar. Normalmente en estos pacientes, entonces lo que vamos a encontrar va a ser una curva cóncava, ¿cierto? Va a ser más pequeña, ya que estos pacientes van a tener un volumen expiratorio forzado en un segundo disminuido y una relación de volumen expiratorio forzado en un segundo y una capacidad vital forzada, pues una relación que también va a ser disminuida. Estos pacientes al inicio de la enfermedad y si se maneja de manera temprana pueden tener reversibilidad, pero en estos pacientes pues no vamos a encontrar reversibilidad en la espirometría por beta 2 ya en los pacientes que ya tienen formas más tardías de la enfermedad. Este cuadrito pues nos explica también pues esa disminución como en la expansión del tórax, ¿cierto? Y es secundaria a que estos pacientes paradójicamente van a tener una capacidad pulmonar total aumentada, mayor que la de un paciente sano. Pero lo más importante que hay que ver en esta tabla no es la capacidad total pulmonar, sino cuánto es esa relación de esa capacidad pulmonar total versus ese volumen residual. Entonces, los pacientes que tienen bronquiolitis obliterante tienen un volumen residual muchísimo mayor que los pacientes sanos, por lo tanto, ese resto de volumen que realmente es funcional, pues no va a ser tan útil como en el paciente sano. La oscilometría, lo que ya habíamos hablado, no requiere maniobras respiratorias complejas. Vamos a encontrar que dentro de la oscilometría nos van a reportar pues una disminución del flujo máximo a nivel de la capacidad residual funcional, ¿cierto? Y vamos a encontrar que vamos a tener un aumento en las resistencias de la vía aérea y una disminución en esa distensibilidad de ese pulmón. Y esta tablita era la que yo les quería mostrar ahorita con respecto a la de coger con pinzas la presentación inicial de enfermedades graves. Este estudio pues este estudio que yo les había mandado dentro de la literatura, que era como diagnóstico y manejo de los pacientes con bronquiolitis, hablaban de que la presentación clínica de los pacientes pues era muy variable. Entonces teníamos el paciente tipo A, que era ese inicio imperceptible, era esa bronquiolitis que se hacía en la casa y que tenía un deterioro lento y que por lo general el diagnóstico se hacía de manera tardía. Estaba ese paciente tipo B, que es el deterioro inicial muy rápido y seguido de una estabilidad, y el paciente de nosotros, que pues vendría con un deterioro más rápido, que es el del caso clínico, pues sería este paciente tipo C, que aquí estaríamos evaluando pues ese volumen expiratorio forzado en un segundo versus el tiempo. Y ya el diagnóstico histopatológico, que pese a que es el gol estándar, no lo utilizamos en todos los escenarios, solamente lo vamos a utilizar en los pacientes en los que el TAC no es concluyente, la enfermedad es atípica y la evolución del paciente es inapropiada, ¿cierto? Este diagnóstico por lo general es difícil porque, como ya les dije, el compromiso del pulmón es heterogéneo y muchas veces cuando se lleva intervención a este paciente para la resección de la muestra, pues no tomamos la muestra del pulmón que está realmente enferma y entonces no vamos a encontrar los hallazgos pues propios de la bronquiolitis obliterante. Dentro de las imágenes pues vamos a tener bronquios obliterados, vamos a tener predominio inflamatorio y en este bronquio de acá pues el patrón obstructivo de la bronquiolitis obstructiva. Y este es un cuadrito que lo traemos, que es de la Sociedad Española, que la verdad es que es muy bueno porque me resume todo lo que ya hablamos del diagnóstico. Todo está aquí. Entonces me dice, historia de una infección respiratoria, quitemos lo grave, que ya sabemos que no siempre es grave, ¿cierto? Tenemos que tener pues el antecedente de una enfermedad por 4 a 6 semanas. Tenemos que tener síntomas obstructivos persistentes, una radiografía de tórax, que ya vemos que los hallazgos no son tan específicos, pero que con las anteriores pues vamos llenándonos de herramientas, el patrón en mosaico propio de la tomografía de alta resolución que ya lo hablamos, y el hecho, como habíamos visto en la línea de tiempo que hablábamos de los diferentes ayudas diagnósticas, excluir otras enfermedades. El paciente, recuerden que tiene que ser sano y no tiene que tener otra patología que me explique esos síntomas obstructivos que tiene el paciente. Y aquí traemos un estudio que se hizo acá en Colombia, en Bogotá. Lo que quisieron estudiar
fue cuáles eran las características clínicas que presentaban los pacientes con bronquiolitis obliterante. Entonces, para este estudio se tomó en cuenta esos pacientes que habían sido diagnosticados con bronquiolitis obliterante posinfecciosa y que cumplían con los criterios clínicos para poder hacer la clasificación en ellos. Adicional a eso, entonces, ¿qué quisieron mostrar ellos? En total fueron 21 pacientes que se tuvieron y de esos 21 pacientes, el 76% era de sexo masculino, es decir, concuerda con lo que dice la literatura, que son los factores de riesgo para el desarrollo de bronquiolitis obliterante. La edad de inicio media fue de 6.7 meses y en ellos también pudieron determinar cuándo fue el mes de inicio de esa sintomatología del paciente y encontraron que la mayoría de los casos se presentaban cuando había pico respiratorio del virus sincitial respiratorio. Adicionalmente, el principal factor de riesgo que ellos pudieron determinar en esos 21 pacientes fue aquellos pacientes que habían recibido ventilación mecánica, lo cual pues también es concordante con la literatura, y adicional a eso, solo en el 38% se pudo hacer identificación o aislamiento microbiológico. En este caso solamente pues se pudo aislar sincitial y adenovirus, pero algo importante a resaltar en este estudio fue que no a todos los pacientes se les realizó estudio microbiológico y eso teniendo en cuenta que los protocolos institucionales, porque muchos no contaban con herramientas para poder hacer este tipo de estudios. Adicionalmente, ellos mencionaban que estos pacientes en el 71% tenían una evolución que la calificaban como regular a mala. ¿Qué tenían en cuenta ellos para poder definir cuál era la evolución en estos pacientes? Si habían hecho exacerbaciones, las hospitalizaciones que han requerido los pacientes, la progresión en los cambios a nivel de la tomografía y adicionalmente a eso también la función pulmonar que haya tenido deterioro en el seguimiento de los pacientes. Adicionalmente, cuando se pusieron a revisar las imágenes, el 100% de los pacientes presentaban el patrón en mosaico, pero en un 33% estaban también la presencia de bronquiectasias que se mencionaban en los estudios que Santiago nos mostró anteriormente. Y cuando hacían ese seguimiento, encontraron entonces que 8 de 21 pacientes presentaron algún tipo de mejoría en el estudio tomográfico de control, pero que 3 pacientes habían tenido una evolución estable. Cuando evaluaban esa función pulmonar, que encontraron que en el BEF1 oscilaba entre el 35 y el 62%, 3 de 8 pacientes solamente presentaron reversibilidad a la obstrucción, pero adicionalmente ellos evaluaron también la presencia de hipertensión pulmonar medido a través de ecocardiograma, encontrando así que la presión de la arteria pulmonar media oscilaba entre 40 y 58 milímetros de mercurio, y esto pues se debe tener en cuenta porque hace parte de una complicación o una comorbilidad que puede ser frecuente en los pacientes con bronquiolitis y que siempre debemos hacer como el tamizaje ecocardiográfico en estos pacientes. Bueno, y ya continuando con el caso, entonces esta vendría siendo pues como las conductas que tomamos por neumología al momento de enfrentarnos al paciente del caso clínico, ¿cierto? Entonces, ya teníamos una terapia inhalada, ya teníamos un esteroide sistémico, teníamos venodilatador por el antecedente de hipertensión pulmonar, incluso en la tomografía, que no lo habíamos hablado, pues la presencia de atelectasias también fue manejado, ¿cierto? Pero pues por parte de neumología, pues nosotros adicionamos reforzar la terapia broncodilatadora y se utilizó bromuro de ipatropio 8 puff cada 6 horas, salbutamol 8 puff cada 3 horas y en la noche se adicionó un ciclo y adicionalmente se inició un manejo antiinflamatorio, que ahora vamos a hablar de este manejo que sería acitromicina 10 miligramos por kilo día por 5 días, metilprednisolona 30 miligramos kilo día por 3 días y después de esos pulsos de metilprednisolona continuaron con prednisolona 1 miligramo kilo día por otros 3 días adicionales. Y se adicionó también Montelukast Montelukast en sobre, perdón, 4 miligramos cada noche. Este paciente con el tratamiento por neumología, pues entonces tuvo una evolución satisfactoria, estuvo intubado por 16 días, recibió oxígeno suplementario por 3 semanas, estuvo hospitalizado por 5 semanas y al momento del alta entonces continuamos 21 días de esteroide, pero con un desmonte progresivo del 20% de la dosis inicial semanal.
y se inició budesonida ya inhalada, ¿cierto? De 200 microgramos un puff cada 12 horas, se continuó la citromicina por 3 meses, el Montelukast se dejó de manera indefinida y se dejó para seguimiento ambulatorio por neumología. Esta vendría siendo pues con la placa con la que se fue el paciente. Listo, que persistía con obstrucción pulmonar, atrapamiento aéreo, ¿cierto? Igualmente la placa pues está muy rotada, entonces por eso se ve un parénquima más grande, pero sí todavía continuaba con signos de atrapamiento aéreo. Y ahora entonces, para hablar del tratamiento y algo que queremos que quede como claro para ustedes es que a pesar de que las terapias no son específicas en los estudios que se han realizado, se puede encontrar entonces que ciertas terapias, a pesar de que se han hecho estudios con muy pocos pacientes, dan un grado de recomendación que es B, y están a favor de la progresión, de evitar la progresión del deterioro de la función pulmonar y por lo tanto pues nosotros debemos actuar de manera oportuna para evitar de que esto siga pasando en estos pacientes. Contamos pues con un gran arsenal de terapias, dentro de ellas siempre a tener en cuenta las terapias de soporte. Estos pacientes pues van a requerir oxígeno suplementario, van a ser guiados por la saturación del paciente, a tener en cuenta, pues dependiendo de donde nos encontremos, si es Bogotá, pues metas de saturación del 92%, para Medellín, perdón, para Bogotá de 90, para Medellín del 92%, pero adicionalmente no solamente nos guiamos con esas metas de saturación, sino cómo se encuentra el patrón respiratorio del paciente. Es decir, si encontramos un paciente que satura 98, pero lo vemos que tiene aumento del trabajo respiratorio, pues no dudemos en poner oxígeno porque de esta manera pues también vamos a evitar la progresión de esta condición. Siempre pues todo paciente con alguna patología pulmonar crónica debe tener un adecuado soporte nutricional porque estos pacientes consumen bastante carga energética y por lo tanto pues debemos suplir las necesidades del mismo porque ese trabajo respiratorio aumentado pues va a favorecer de que el paciente haga mayor consumo de esta carga energética. Importante la vacunación en los pacientes. Ustedes se han dado cuenta que nosotros en pediatría somos muy insistentes en cómo se encuentra el esquema de vacunación de estos niños, teniendo en cuenta que las coinfecciones favorecen a un riesgo o al factor de riesgo para el desarrollo de bronquiolitis obliterante. Por lo tanto, por lo menos debemos asegurar que estos pacientes cuenten con vacuna de influenza, con la actualización anual y el neumococo. Se debe evitar el tabaquismo de irritantes ambientales, teniendo en cuenta pues, que esto va a perpetuar el proceso inflamatorio a nivel de la vía aérea y por lo tanto favorece a que se aumente o siga esa remodelación a nivel estructural. Y adicionalmente, siempre a estos pacientes vamos a usar broncodilatadores, idealmente diarios y hacerlos en ciclos. Se han propuesto incluso hacer terapias en ciclos de estos pacientes en la noche y en las madrugadas para evitar de que estos pacientes hagan pues los episodios broncoobstructivos. A pesar de que la literatura dice que los broncodilatadores pues no tienen mucha evidencia y los estudios que hay sobre el mismo son de muy pocos pacientes, no sabemos en qué momento de la evolución vamos a tomar a estos pacientes y si ese paciente está en el curso inicial, pues esta terapia broncodilatadora puede ser satisfactoria para el niño. Adicionalmente, pues la rehabilitación pulmonar y los ejercicios aerobios para poder fortalecer esa musculatura de la caja torácica y favorecer que tenga un adecuado patrón ventilatorio. Y ya de las terapias antiinflamatorias, sí contamos con muchas, dentro de estas los esteroides sistémicos, que es como uno de los pilares que más usamos en pediatría para la bronquiolitis obliterante posinfecciosa. En fase aguda se ha hecho estudios, monomucal habla de que hay diferentes formas pues, de hacer estas terapias con esteroides sistémicos. Una cuando se hace de uso diario y otra cuando se hace por pulsos y que se pueden hacer incluso mensuales. Pero ¿qué se encontró? Que si se hacen de manera diaria hay mayor riesgo de presentar efectos adversos, dentro de ellos pues la hiperglicemia asociada a los esteroides, la osteoporosis y adicionalmente pues el aumento de la tensión arterial que pueden desarrollar estos pacientes. ¿Cuál es la propuesta que se ha hecho? Metilprednisolona endovenosa en bolos de 30 miligramos kilo diaria por 3 días y se repite cada mes durante por lo menos 3 a 6 meses. Mínimo la terapia se debe dar por 3 meses. Pero pues existen muchos estudios que hablan de que usar estos pulsos de esteroides pues nos van a ayudar y van a tener respuesta porque vamos a encontrar
mejoría en la oxigenación y disminución en la frecuencia de hospitalización de estos pacientes. Este es un estudio publicado en el Journal de Neumología de Brasil, en el cual lo que hablan es que tomaron pacientes de 10 a 59 meses que tenían el diagnóstico de bronquiolitis obliterante. Estos, el intervalo inicial de enfermedad con una media de 10 meses, y en estos pacientes se hizo o recibieron pulsos de metilprednisolona por 3 días en promedio, y cada paciente finalmente recibió por lo menos 9 pulsos. ¿Qué evidenciaron ellos en ese estudio? Que hubo mejoría en todos los desenlaces de los que estaban estudiando, dentro de ellos que era seguro, es decir, pues que usarlos en pulsos mensuales pues disminuía el riesgo de efectos adversos, adicionalmente disminuía hospitalizaciones, exacerbaciones y la saturación de oxígeno. Pero adicionalmente ellos recomendaban de que se hiciera por lo menos 6 pulsos, y si el paciente no iba a responder a esos 6 pulsos iniciales, pues probablemente no iba a tener una adecuada evolución si se seguían haciendo más pulsos. Y que entre más temprano se instaurara la terapia con el esteroide sistémico, pues iba a haber mejores resultados en estos pacientes. Con el uso de corticoides inhalados, en esto se debe tener en cuenta que en estos pacientes que inicialmente vamos a instaurar la terapia con esteroides sistémicos en pulso, el uso del corticoide inhalado nos va a evitar de que hagan progresión a efectos adversos sistémicos, perdón. Y adicionalmente que nos va a ayudar a reducir la hiperreactividad de la vía aérea en estos pacientes también. Pero pues recordarles que el esteroide inhalado lo que va a hacer es que va a actuar a nivel del metabolismo del ácido araquidónico, va a reducir la síntesis y liberación de leucotrienos, de prostaglandinas, y va a inhibir la síntesis y la actividad de los eosinófilos, por lo tanto pues nos va a favorecer a que no haya progresión en esa remodelación a nivel de la vía aérea. Y en un estudio publicado por SAN en el 2018, donde hicieron un estudio de 12 meses de pacientes que usaron budesonida, terbutalina y bromuro de ipatropio, se pudo encontrar que había mejoría en los puntajes clínicos a nivel de la función pulmonar en estos pacientes. Por lo tanto, pues aquí el mensaje es usar los esteroides inhalados, porque puede ayudar a evitar la progresión del deterioro de la función pulmonar. Este es otro estudio que traemos donde habla pues de esos efectos de los esteroides inhalados. En este estudio entonces tomaron 34 pacientes que se identificó bronquiolitis obliterante posinfecciosa, y de ellos tomaron pacientes menores de 5 y mayores de 5 años, y evaluaron en esos pacientes cómo se comportaban cuando usaban de manera continua el esteroide inhalado y cuando era de manera intermitente. Aquí cuando habla de manera intermitente, ellos hacían referencia a que solamente eran usados cuando hacían cierto tipo de exacerbación. Ellos en todos los pacientes en la fase aguda usaron prednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo, iba teniendo reducción semanal por lo menos durante 3 a 6 meses. La citromicina la usaron a dosis de 5 miligramos por kilo por 3 días, durante 3 días a la semana por 3 a 6 meses, y la budesonida inhalada de 0.5 miligramos 2 veces al día. Y ya en el tratamiento de los esteroides lo hicieron con el uso de la budesonida. ¿Qué evaluaron ellos? En los niños menores de 5 años, como no se podía hacer una espirometría, lo que hicieron fue evaluación de la respiración corriente, y lo hicieron con el tiempo expiratorio máximo a través del tiempo expiratorio, y el volumen expiratorio máximo también, medido como un volumen expiratorio, que ellos lo determinaban en el estudio como volúmenes normales que iban del 28 al 55%, y le iban dando una categorización entre leve, moderada y grave, dependiendo entonces los valores que arrojaban el estudio. Pero adicionalmente también tuvieron en cuenta el volumen pulmonar con el volumen corriente por kilogramo de peso en el paciente. Y ya en los mayores de 5 años, pues sí se tienen en cuenta todos los parámetros de la espirometría, como la capacidad vital forzada, el BEF1, la relación del BEF1 con la capacidad vital forzada, y el tiempo expiratorio máximo del 25 al 75%, para evaluar cómo era la respuesta entonces en ellos. Pero ¿qué encontraron? Que cuando esos pacientes usaban un año de esteroide inhalado, en el grupo de los pacientes que lo usaban de manera continua, iba una mejoría en la capacidad vital forzada, en el BEF1 y en el flujo expiratorio máximo, pero no encontrando pues de igual manera en los pacientes que se usaban de manera intermitente. Adicionalmente, se pudo determinar que cuando se hizo la comparación en el análisis estadístico, solo hubo una adecuada respuesta en el BEF1 y en el flujo expiratorio máximo en los pacientes que presentaron
el uso de esteroide inhalado de manera continua y que esto era respaldado por las PES estadísticamente significativas. Pero ¿qué pasó con los niños menores de 5 años? Pues no mostró una adecuada significancia estadística, y esto probablemente porque en estos niños iba a ser mucho más difícil poder hacer la evaluación de la función pulmonar. Hay otras estrategias dentro de las que se utilizan como antiinflamatorios y tenemos la acitromicina. Esto ayuda a controlar inflamación, mejora función pulmonar y tiene un efecto inmunomodulador porque lo que hace es que tiene una reducción de neutrófilos y de la interleuquina 8, como lo mostró Santiago en la parte de fisiopatología, pero en los niños que tenían el síndrome broncoobstructivo post-trasplante, principalmente en los niños donde se hizo estudio de lavado broncoalveolar y se encontró que tenían mayor número de neutrófilos, mejoraba la función pulmonar a través de la evaluación del BEF1 en un 17% cuando se estudiaba a 4 meses. Y en el 2015, Wang realizó un estudio y encontró pues, que las manifestaciones clínicas y los hallazgos imagenológicos a nivel del TACAR mejoraban significativamente si se usaba la acitromicina en conjunto con la prednisolona de 6 a 27 meses. Entonces son buenas estrategias para ayudar a evitar la progresión de la lesión pulmonar, pero como les mencioné, en bronquiolitis obliterante posinfecciosa, pues no hay muchos estudios tampoco que nos respalden esto, pero pues sí se han encontrado en algunos con series pequeñas. Y las dosis recomendadas son de 10 miligramos por kilo, 3 veces por semana, mínimo por 3 meses. Hay otros tratamientos, el Montelukast disminuye la migración y la proliferación de las células inflamatorias y por lo tanto bloquea la proliferación de fibroblasto, evitando la remodelación a nivel de la pared bronquiolar. En un estudio publicado en el 2011 que dice que no hubo diferencias con el BEF1, pero sí ayudaba a hacer disminución del uso de esteroides en los pacientes. Y la N-acetilcisteína tenía efectos antioxidantes, antiinflamatorios. Lo que hacía era que podía inhibir la hipertrofia del músculo liso, y en estudios se ha encontrado pues, que mejora los síntomas en los pacientes y mejora la capacidad vital cuando se usaba por lo menos durante 4 meses. Entonces, pues tenemos un arsenal grande de terapia que podemos usar, como se usó finalmente en este paciente y que está respaldado también por la literatura. Hay varias combinaciones que se han estudiado, dentro de ellas la fluticasona, citromicina, montelukast. Tiene mayor estudios en pacientes que son post-trasplante pulmonar y inicialmente se mostró que estos pacientes no presentaban pues, una adecuada evolución y que el 39% llegaban a fallecer. Pero cuando se asociaban a pulsos de esteroides, los pacientes tenían mejor tolerancia y podían disminuir el deterioro de la función pulmonar. Los broncodilatadores, como les mencioné, los estudios mencionan que, o sea, son estudios con muy pocos pacientes, pero dice que pueden tener adecuada respuesta porque hubo reversibilidad en el BEF1. Y en los niños, incluso en otro estudio que se hizo en el 2021, se encontró que el 83% de los pacientes Yo iban a tengo presentar una respuesta una broncodilatadora mordida significativa, y despareja. esto iba a ser medido a través de las pruebas de función pulmonar. Pero no del todo era claro porque no se sabía en algunos casos si estos pacientes tenían algún antecedente de atopía o de asma y probablemente por eso respondieran a la terapia, pero pues recordar que siempre debemos anexarlo en estos pacientes. Y ya en la parte de los inmunosupresores, en trasplante pulmonar se prefiere tacrolimus que la ciclosporina porque se ha visto que mejora los resultados en el BEF1, el micofenolatos y el sirolimus no tiene evidencia, pues no es concluyente, y el infliximab, que es un antifactor de necrosis tumoral alfa, principalmente se usa posterior a trasplante de médula ósea. Las complicaciones que les mencioné anteriormente, hipertensión pulmonar, evaluar siempre con ecocardiograma, sea para diagnosticarla o para hacer seguimiento. El reflujo gastroesofágico que se presenta en el 54% de los casos, evaluarlo con pHmetría o impedanciometría, pero en algunos casos, pues por clínica, podemos iniciar alguna terapia empírica y podemos ver y evaluar la respuesta en estos pacientes. Y ya la sobreinfección, que siempre la debemos sospechar en el caso de que presenten exacerbaciones, poder hacer estudios microbiológicos para poder dirigir la terapia en estos casos. Y el seguimiento de estos pacientes, recordar que es multidisciplinario, que siempre debemos controlarlos. La literatura recomienda que sea por lo menos 3 veces al año, pero debemos individualizar el paciente en estos casos. Se deben incluir pruebas de función pulmonar, imagenología y la tomografía de alta resolución, por lo menos realizarla cada 3 a 4 años.
Bueno, y ya para terminar, entonces hablando un poquito de pronóstico, entonces vamos a ver que el pronóstico de estos pacientes va a depender de la causa pues, de la anoxia inicial que generó la bronquiolitis obliterante, de esa progresión clínica que tuvo mi paciente, si tenía o no la presencia de comorbilidades que ya habíamos visto que hay factores de riesgo adicionales asociados, ¿cierto? Y dentro de la literatura, pues lo que hablan es que los pacientes que tienen bronquiolitis obliterante posinfecciosa, por lo general tienen mejor progresión de ese parénquima pulmonar, mejor progresión de esa función pulmonar con la terapia de soporte adecuado que el resto de bronquiolitis obliterantes secundarias a trasplante u otras noxas, ¿cierto? Hablando pues ya como de la parte de la mortalidad, entonces la posinfecciosa en el momento agudo en los pacientes más graves pues puede tener una mortalidad del 18%, pero posterior a la estabilización de la patología, la mortalidad en la bronquiolitis posinfecciosa es muy baja, mientras que en los pacientes con trasplante de médula ósea, como había dicho Luis en la incidencia, pues que ya va a ir aumentando a medida del tiempo, pues entre mayor incidencia de bronquiolitis obliterante posterior a trasplante de médula ósea, pues va a ir acompañado del aumento progresivo de la mortalidad. El post-trasplante pulmonar, pues la mortalidad es mucho mayor porque vendría siendo un rechazo al trasplante y vendría siendo la forma pues como más grave. El 40% de estos pacientes fallecerían en el primer año, ¿cierto? Y dentro de todos, pues los predictores que van a estar asociados a mortalidad va a ser la caída de ese volumen expiratorio forzado mayor al 10% anual, la enfermedad de injerto contra huésped, la recaída de la enfermedad de base, las infecciones recurrentes, ¿cierto? Y que no tenga respuesta al tratamiento primario. Con respecto a las conclusiones, entonces, primero hay que sospechar que en los pacientes que tienen síntomas respiratorios prolongados y deterioro clínico y que tengan un antecedente previo a una infección viral. Y acá hay una cosita que les vamos a decir, y es que aunque no hay literatura actualmente con respecto a la población indígena, dentro de la práctica clínica nosotros hemos visto que la población indígena tiene como mayor riesgo de presentar bronquiolitis obliterante secundario a las infecciones por adenovirus. Listo. Todavía no hay literatura publicada respecto al tema, pero dentro de la práctica clínica hemos visto que es muy frecuente que los pacientes que tienen complicaciones posteriores sean población indígena. Pues adicional a que también ellos tienen muchos otros factores de riesgo que predisponen. Listo. Las pruebas imagenológicas y la función pulmonar son de importancia tanto para el diagnóstico como el seguimiento, ¿cierto? Entonces, ya Luis habló como de la parte de ese seguimiento y que va a cambiar dependiendo si hay otras comorbilidades asociadas. Y asegurar el tratamiento de estos pacientes, ya que a pesar de que la evidencia no es sólida, nosotros con el tratamiento pues vamos a impactar tanto en la calidad de vida al reducir exacerbaciones, vamos a reducir hospitalizaciones, también se aumenta la función pulmonar y la saturación de oxígeno, que incluso cuando uno mira literatura con respecto a esa evolución de los pacientes, hablan de que la progresión de los pacientes con enfermedad pues, por bronquiolitis posinfecciosa, más o menos a los 10 años, pues no requieren oxígeno y tienen una recuperación de ese parénquima pulmonar, obviamente comparado con otros pacientes con bronquiolitis obliterante y no con pacientes sanos, en un 96%. Listo. Y el diagnóstico temprano de bronquiolitis posinfecciosa pues va a impactar sobre esos resultados clínicos a largo plazo, pudiendo evitar que se progrese la enfermedad y progrese pues ese deterioro del pulmón. Muchísimas gracias. Hola Bueno, Marta, bueno, no sé si hay alguna pregunta en el auditorio. Muchas gracias a Luis y a Santiago por la Doctora, qué exposición. pena, se le escucha muy pasito. ¿Nos puedes, porfa? A ver, de pronto ahí. Aló. Santi, ¿me escuchan? Ahora sí, doctora. Que muchas gracias a Santiago y a Luis pues por la exposición. Es un tema que a veces pudiera ser raro, pero pues que nos dedicamos a esto siempre está dentro de nuestras opciones de diagnósticos con el cuadro clínico que ya ustedes expusieron, sobre todo la importancia de tener un paciente previamente sano. Si ustedes miran este caso, hubo un momento de duda porque él en el segundo episodio tuvo un aislamiento de un rinovirus. Entonces uno pudiera decir, bueno, pero puede ser que sea un segundo episodio sibilante grave por un rinovirus.
Pero como siempre les explico en la rotación, el éxito del diagnóstico está en el interrogatorio y sobre todo cómo estaba mi paciente antes de estar en este episodio agudo, porque si miramos el episodio agudo vamos a quedar corticos para hacer diagnósticos. Entonces, en la obliterante pasa eso, o sea, la mamá le dice muy claro, es que él nunca se alivió del primer episodio, ¿cierto? Entonces ya empieza uno a juntar herramientas diagnósticas. Entonces, tengo un adenovirus, nunca se alivió. Es verdad que ahora tenemos un rinovirus, pero lo más grave, lo que lo iba posiblemente pues acabar con la vida y no mejorar con el tratamiento que ya tenía, era la obliterante y por eso se decidió pulsar, ¿cierto? Que digamos fue lo que, pues es como el punto inicial de manejo. Casi nunca, yo le decía a Luis y a Santi que casi nunca tenemos que pulsar más de una vez. Afortunadamente creo que con este paciente fue muy rápida pues como la evolución y los pulsos fueron muy tempranos y pues afortunadamente pues está en su casita. Pero pues muy buena revisión. Muchas gracias por escoger el tema y bueno, si hay alguna pregunta en el auditorio, pues aquí estamos. Hola, Hola, profe. Dale, More. hola, buenos días. Santiago y Luis Fernando, felicitaciones. Pues muy adherida a lo que dice la doctora Marta. Aquí estamos en conjunto con la doctora Yurani. Escuchamos su charla. Es súper importante considerar el escenario de cada paciente y sobre todo que una vez tenga el diagnóstico, hay que instaurar el manejo. O sea, ustedes en el momento de sospecharlo y considerar que cumple los criterios para bronquiolitis obliterante, iniciar manejo, porque esto va a impactar en la función pulmonar de este paciente. O sea, como ustedes mostraron en la evidencia, esto va a impactar en el futuro y por ende en la calidad de vida de este paciente. Entonces, pues aquí también los felicitamos y también estamos atentos a cualquier otra cosa que podamos aportar. Gracias. Gracias, Doctora, espere que creo que hay una duda. Bueno, yo creo que pues realmente no es una duda, sino más un mensaje para los residentes, mira, de los residentes, porque yo recuerdo mucho a este paciente cuando yo le ingresé por primera vez, cuando estuvo en primario del hospital Marcos Párez, que inmediatamente se subió a la UCI, pues él tuvo una recuperación y el mensaje es siempre cuando tengamos los pacientes después de las hospitalizaciones, sobre todo de bronquiolitis en consulta externa, realmente marcar el punto si el paciente mejoró o no, como decía la doctora, porque está, y creerle a las mamás y la preocupación de la mamá, porque yo recuerdo que cuando Samir se fue de alta, él tuvo su primera revisión de la hospitalización en el hospital y la mamá seguía muy preocupada porque seguía con dificultad para respirar y no se había mejorado. Y pues no le tocó conmigo esa revisión y me abordó por externo y me dijo que el niño se veía muy mal y yo le dije, pues si se ve muy mal, vuélvelo a llevar por el servicio de urgencias y pues pasó pues todo lo que le pasó después en la segunda estancia hospitalaria y que finalmente pues como que evolucionó a esta patología tan poco frecuente. Entonces el mensaje para los residentes es que siempre se debe de reinterrogar a la mamá si hubo una mejoría o no, si realmente el paciente todavía se encuentra, digamos que en el curso natural de la enfermedad de la bronquiolitis, o si realmente ya se salió de lo fuera de lo común que es los síntomas respiratorios que dura la bronquiolitis, y si hay que pensar en otras causas, y siempre expandir los diagnósticos diferenciales cuando un niño después de los clásicamente 21 días que no mejora, de lo que dura pues como la evolución natural de la enfermedad, y pensar en otros diagnósticos diferenciales para que no se nos vaya a escapar esos cuadros tan graves como el que tuvo este paciente. Doctora, no hay dudas adicionales. Bueno, no, entonces
Muchas gracias, pues veo que el auditorio está pues considerablemente lleno, entonces esperamos que si no hay dudas o tienen muchas dudas y les da pena o definitivamente todo quedó muy claro. Entonces, no, muchas gracias a Santi y a Luis por la revisión. Muchas gracias, profe. Doctora, muchas gracias. Hágale, cuídense, un abrazo, chao.